Hay momentos en la vida donde todo cambia en un instante, donde una decisión lo transforma todo. Y para mí ese momento llegó cuando subí a un avión sin boleto de regreso, huyendo de un matrimonio que me estaba matando lentamente. Llevaba meses planeando mi escape, meses mintiendo, meses fingiendo que todo estaba bien mientras guardaba cada centavo que podía esconder. Porque mi esposa, Adriana, no era solo controladora, no era solo abusiva, era peligrosa. Y cuando finalmente junté el valor para irme, cuando finalmente cerré la puerta de esa casa y subí a ese avión con una maleta y el corazón destrozado, pensé que lo peor había terminado, pero estaba equivocado. Porque lo que no sabía, lo que nunca imaginé, es que Adriana tenía conexiones oscuras, conexiones con gente que no perdona. Y cuando la mafia se involucra en tu vida, las reglas del juego cambian por completo. Esta es mi historia, la historia de cómo escapé del infierno, de cómo la verdad sobre mi esposa salió a la luz de la forma más inesperada y de cómo, en un giro que nunca vi venir, la justicia llegó de las manos menos pensadas. Porque a veces el universo cobra las deudas de formas que ningún ser humano podría planear. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué país escuchas esta historia. Todo empezó con amor, o lo que yo creí que era amor. Conocí a Adriana en una época difícil de mi vida. Acababa de perder a mi padre. Estaba vulnerable, solo, buscando alguien que llenara ese vacío enorme que la muerte había dejado. Y ella apareció como una salvación. Hermosa, atenta, cariñosa. Me hacía sentir importante, necesario, como si finalmente alguien me viera. Nos casamos rápido, demasiado rápido. Mis amigos me lo advirtieron. «La conoces hace solo 6 meses», me decían. «Espera un poco más», pero yo no escuché, porque cuando estás roto por dentro, cuando el dolor te ciega, tomas decisiones desde el miedo a estar solo. Y esa decisión cambió mi vida para siempre. Los primeros meses fueron perfectos. Adriana era todo lo que soñé. Cocinaba mis comidas favoritas, me esperaba despierta cuando llegaba tarde del trabajo, me decía que me amaba varias veces al día, pero entonces, lentamente algo empezó a cambiar. Pequeñas cosas al principio, comentarios sobre mi ropa, sobre mis amigos, sobre cómo pasaba mi tiempo libre. ¿Por qué vas tanto con ellos? ¿No te basto yo? Esa camisa te hace ver descuidado. Ponte la que yo te compré. Tu familia nunca me quiso. ¿Por qué sigues visitándolos tan seguido? Al principio lo justifiqué. Es insegura, me decía. Necesita tiempo para adaptarse. Pero las pequeñas cosas crecieron. Se convirtieron en exigencias, en gritos, en acusaciones sin fundamento. Y cuando intentaba defenderme, cuando intentaba poner límites, ella explotaba. Lloraba durante horas. Me decía que no la amaba, que la estaba abandonando, que era igual que todos los hombres que la habían lastimado antes. Y yo, como un tonto, cedía. Pedía perdón por cosas que no había hecho. Me alejaba de mis amigos para mantener la paz. Dejaba de ver a mi familia para evitar sus ataques de celos. Porque eso es lo que hace el abuso. Te va aislando. Te va quitando pedazo por pedazo hasta que ya no reconoces quién eres. Hubo una noche que lo cambió todo. Una noche en que llegué tarde del trabajo porque hubo un problema con un cliente. No pude avisarle porque mi teléfono se quedó sin batería. Cuando entré a casa, Adriana estaba esperándome en la oscuridad. Solo la luz de su cigarrillo iluminaba su rostro, y había algo en sus ojos, algo frío, calculador, peligroso. «¿Por dónde andabas?», preguntó con una calma que me aterrorizó más que cualquier grito. «En el trabajo, te lo juro, hubo un problema ahí». No terminé la frase. Ella lanzó un cenicero contra la pared, a centímetros de mi cabeza. El vidrio explotó y entonces empezaron los gritos, las acusaciones, los insultos. Me llamó mentiroso, infiel, inútil. Y cuando intenté calmarla, cuando intenté acercarme, ella me empujó con tanta fuerza que caí contra la mesa de la sala. Esa noche dormí en el sofá, con miedo, con vergüenza, preguntándome cómo había llegado a ese punto, preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en una pesadilla. Y lo peor de todo es que a la mañana siguiente, ella actuó como si nada hubiera pasado. Me preparó desayuno,
me besó, me dijo que me amaba varias veces al día. Y yo, confundido, asustado, acepté esa realidad distorsionada, porque cuando estás dentro del abuso, no ves la salida, solo ves la supervivencia. Un día a la vez. Los meses siguientes fueron un descenso al infierno, porque Adriana no solo era abusiva emocionalmente, empezó a controlar cada aspecto de mi vida, mi dinero, mis horarios, mis contactos. Revisaba mi teléfono cuando dormía, llamaba a mi oficina para verificar que estuviera ahí, me seguía cuando salía, y si la cuestionaba. Si intentaba recuperar algo de autonomía, las consecuencias eran brutales. Hubo golpes, no muchos, pero suficientes. Un empujón que terminaba conmigo en el suelo. Una cachetada, cuando hablaba de más. Un jalón de cabello cuando no la miraba mientras me gritaba. Y cada vez, después de la violencia, venían las lágrimas, las disculpas, las promesas de que cambiaría, que estaba estresada, que yo la provocaba, que si yo fuera mejor esposo, ella no tendría que reaccionar así. Y lo más retorcido de todo es que empecé a creerle, empecé a pensar que era mi culpa, que si tan solo fuera más atento, más cuidadoso, más perfecto, ella no tendría razón para lastimarme. Esa es la trampa del abuso. Te convence de que mereces lo que recibes. Recordé algo de mi infancia. Mi madre era una mujer fuerte, trabajadora, dignificada, y siempre me enseñó que un hombre de verdad jamás permite que nadie lo humille. La dignidad no se negocia, me decía. Pero cuando estás atrapado, cuando cada día es una batalla por sobrevivir emocionalmente, la dignidad se vuelve un lujo que no puedes pagar. Una tarde después de un episodio particularmente violento, donde Adriana me lanzó un plato que me cortó la ceja, tuve que ir al hospital. La enfermera que me atendió me miró con una mezcla de compasión y conocimiento, como si supiera exactamente qué me había pasado. ¿Quiere que llame a alguien?, me preguntó en voz baja. Negué mi cabeza, porque ¿a quién iba a llamar? ¿A mis amigos que ya no me hablaban porque los había abandonado? ¿A mi familia que no sabía nada de lo que vivía porque Adriana me había convencido de que ellos me juzgarían? El abuso te aísla, te encierra en una prisión invisible donde gritar no sirve de nada, porque nadie puede escucharte. Pero esa noche, con la ceja suturada y el orgullo destruido, tomé una decisión que había estado germinando durante meses, pero que finalmente echó raíces. Iba a irme. No importaba cómo, no importaba cuándo, pero iba a escapar. Empecé a planear en silencio. Abrí una cuenta bancaria que Adriana no conocía. Empecé a transferir pequeñas cantidades de dinero. $20 aquí, 50 allá. Cantidades tan pequeñas que ella no las notaría. Guardé documentos importantes en casa de un primo lejano. Mi pasaporte, mi acta de nacimiento, papeles legales, todo lo que necesitaría para empezar de nuevo. Y empecé a observar, a estudiar sus patrones, sus rutinas, cuándo salía, cuándo dormía profundamente, cuándo estaba distraída. Porque escapar de un abusador no es como salir de una relación normal. Es como escapar de una prisión. Requiere estrategia, paciencia y, sobre todo, silencio absoluto. Durante ese tiempo descubrí algo extraño. Adriana recibía llamadas a horas raras, conversaciones susurradas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación, visitantes ocasionales que nunca me presentaba, hombres con trajes caros y miradas duras que llegaban a nuestra casa y se encerraban con ella en el estudio. Son cosas de negocios, me decía cuando preguntaba. No te metas en lo que no te importa. Y yo no insistía, porque para entonces ya había aprendido que hacer preguntas solo traía dolor. Pero algo en mi interior sabía que había más, que Adriana tenía secretos oscuros,
secretos que quizás explicaban por qué era tan peligrosa. El escape requirió 3 meses de preparación, 3 meses de actuar normal mientras por dentro me consumía el miedo, porque sabía que si Adriana descubría mi plan, las consecuencias serían terribles. Ella me lo había dicho muchas veces: si algún día intentas dejarme, te perseguiré hasta el fin del mundo. Nadie me abandona, Wata. Nadie. Y yo le creía, porque había visto destellos de algo en ella. Algo más allá de la ira o los celos. Algo frío, calculado, siniestro. Como si detrás de esos ataques de furia hubiera una mente perfectamente capaz de destruir sin remordimiento. Elegí un martes. Adriana tenía una reunión importante fuera de la ciudad. Estaría ausente desde temprano hasta tarde en la noche. Era mi única oportunidad, mi única ventana. Llamé a mi trabajo y pedí una semana de vacaciones inmediatas. Inventé una emergencia familiar. Y esa mañana, cuando Adriana salió, esperé 30 minutos para asegurarme de que no volvería. Entonces me moví rápido. Tomé la maleta que había escondido en el closet de invitados. Guardé solo lo esencial: ropa, documentos, el dinero que había ahorrado durante meses. Nada más. Porque cada minuto contaba. Cada segundo era un riesgo. Antes de salir, me detuvo en la puerta. Miré la casa que había sido mi prisión durante 2 años y sentí una mezcla extraña de alivio y terror, porque estaba dejando el infierno, pero no sabía qué me esperaba del otro lado. Tomé un taxi al aeropuerto. Compré un boleto para la primera ciudad que encontré disponible. No importa dónde, solo importaba irme. Lejos, lo más lejos posible. El vuelo salía en 2 horas. 2 horas que se sintieron eternas. Cada minuto esperaba que Adriana apareciera, que me encontrara, que me detuviera. Mientras esperaba en la sala de abordaje, mi teléfono empezó a sonar. Era ella. Una llamada. 2, 5, 10. Mensajes entrando uno tras otro. Al principio suplicantes. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. Luego furiosos. Respóndeme ahora mismo. Y finalmente, amenazantes. Si no respondes, vas a arrepentirte. Sabes de lo que soy capaz. Apagué el teléfono. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Y entonces escuché el anuncio de abordaje. El sonido más hermoso que había escuchado en años. Subí al avión, encontré mi asiento. Me abroché el cinturón y cuando el avión despegó, cuando sentí que nos elevábamos sobre la ciudad, sobre mi pasado, sobre todo lo que había dejado atrás, lloré. Lloré como no había llorado en años, de alivio, de miedo, de libertad, de vergüenza por haber tardado tanto en escapar. Pero lo que no sabía, lo que en ese momento no podía imaginar, es que Adriana no iba a dejarme ir y que su forma de cobrar venganza iba a ser mucho peor de lo que jamás anticipé. Llegué a la nueva ciudad al anochecer. Renté una habitación barata en un hotel discreto. Pagué en efectivo. No vi nombre real. Y me encerré ahí, sintiendo que finalmente podía respirar. Que finalmente estaba a salvo. Compré un teléfono nuevo. Un número que ella no conocía. Y llamé a mi primo, el único que sabía de mi plan. Lo logré. Le dije con la voz quebrada. Escapé. Gracias a Dios. Pero ten cuidado. Ella va a buscarte. Va a intentar encontrarte. Lo sé. Por eso me fui tan lejos. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que Adriana ya había activado algo que iba más allá de simples búsquedas. Algo que involucraba a gente peligrosa. Gente que no se detenía ante nada. Las primeras semanas en la nueva ciudad fueron extrañas. Por un lado, sentía una libertad que había olvidado que existía.
Podía salir sin pedir permiso. Podía hablar con quien quisiera. Podía respirar sin miedo a que cada palabra detonara una explosión de violencia. Pero por otro lado, vivía con miedo constante. Miedo de que me encontrara. Miedo de que apareciera en cualquier esquina. Conseguí un trabajo temporal. Nada importante. Solo algo para pagar las cuentas mientras decidía qué hacer con mi vida. Y empecé a reconstruirme, lentamente, pieza por pieza, como alguien que aprende a caminar después de un accidente. Pero entonces, un mes después de mi escape, recibí una llamada. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me empujó a hacerlo. ¿Quién habla?, pregunté con la voz tensa. Tú no me conoces, pero necesito que escuches muy bien lo que voy a decirte. Mi corazón se detuvo. ¿Quién eres? Eso no importa. Lo que importa es que sé quién eres. Sé que escapaste de Adriana. Y sé que ella te está buscando. ¿Cómo sabes? Porque ella nos contrató para encontrarte. El mundo se detuvo. Las piernas me fallaron. Tuve que sentarme en el piso de mi habitación. ¿Qué quieres?, logré preguntar. Quiero que sepas que no vamos a cumplir ese contrato. Y quiero que entiendas por qué. Hubo una pausa larga. Y entonces, el hombre empezó a hablar y lo que me contó cambió todo. Resultaba que Adriana tenía conexiones con gente del crimen organizado. Su familia, según este hombre, había estado involucrada en negocios turbios durante generaciones. Lavado de dinero, tráfico, extorsión. Y ella había heredado esos contactos, esas relaciones peligrosas. Cuando yo escapé, ella no solo se enfureció, se sintió humillada, porque para gente como ella, el control lo es todo. Y yo había desafiado ese control. Así que contrató a esta organización para encontrarme, para traerme de vuelta, o peor. Pero hay un problema, continuó el hombre. Investigamos tu caso, hablamos con gente que te conoció y descubrimos la verdad. Lo que ella te hizo, cómo te trató, y eso cambió las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos reglas, códigos. Y uno de esos códigos es que no trabajamos para abusadores. No perseguimos a víctimas. Tu esposa te mintió. Nos dijo que robaste dinero de su familia, que eras peligroso. Pero la verdad es otra. Y cuando descubrimos que nos mintió, cuando descubrimos que eres tú la víctima, decidimos que ella necesita aprender una lección. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué van a hacer? Eso no es algo que debas saber, pero te digo esto. Ella ya no va a buscarte, ya no va a amenazarte, porque va a estar demasiado ocupada pagando sus propias deudas. No entiendo. No necesitas entender, solo necesitas saber que estás a salvo y que nunca vuelvas a dudar de tu decisión de escapar. Hiciste lo correcto y ahora la justicia va a llegar, de una forma u otra. La llamada terminó. Me quedé ahí, sentado en el suelo, sosteniendo el teléfono, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. ¿La mafia defendiéndome? ¿Protegiendo a alguien como yo? Era surreal. Imposible. Pero había escuchado la seriedad en esa voz, la certeza. Esa noche no pude dormir. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué le harían a Adriana? ¿Debía sentirme culpable? ¿Debía intervenir? Pero entonces recordé algo. Recordé cada golpe, cada insulto, cada amenaza, cada noche vivida con terror. Y me di cuenta de que no le debía nada, que ella había elegido su camino y que las decisiones siempre tienen consecuencias. 2 semanas después recibí otra llamada, esta vez de mi primo. Tienes que ver las noticias, me dijo, con urgencia en la voz. Prendí la televisión y ahí estaba, la foto de Adriana, un reportaje sobre su arresto, cargos de lavado de dinero, vínculos con organizaciones criminales, evidencia presentada anónimamente a las autoridades, su casa allanada, sus cuentas congeladas, su vida destruida. Me senté frente a la pantalla paralizado. No sentí alegría, no sentí satisfacción, solo sentí cierre.
porque la justicia, de alguna forma retorcida, había llegado. No de la manera que esperaba, no del sistema legal tradicional, sino de las mismas sombras donde ella operaba. Los días siguientes fueron caóticos. Los medios cubrían el caso intensamente. Adriana apareció en conferencias de prensa negando todo, pero la evidencia era sólida. Documentos, grabaciones, testimonios. Alguien había construido un caso perfecto contra ella. Y ese alguien, yo sabía, era la misma gente que me había llamado. Mi familia finalmente se enteró de todo. Mi madre llamó llorando. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntaba entre sollozos. ¿Por qué sufriste solo? Porque tenía vergüenza, admití. Porque pensaba que nadie me creería, que dirían que no soy hombre de verdad si dejo que una mujer me controle así. Ay, hijo, el abuso no tiene género y el valor no está en aguantar, está en salir. Esas palabras me rompieron, porque tenía razón. Durante tanto tiempo había cargado con la vergüenza, como si fuera mi culpa, como si admitir que era víctima me hiciera menos hombre. Pero la verdad es que huir, escapar, buscar ayuda, eso requiere más valor que quedarse. Un mes después del arresto de Adriana, recibí un paquete, sin remitente. Dentro, había un sobre con una nota simple. Las deudas fueron cobradas. No volverás a saber de nosotros. Cuida tu vida, la mereces. Y junto con la nota, había algo más. Documentos legales, pruebas del abuso que Adriana había cometido, testimonios de vecinos que habían escuchado los gritos, fotos médicas de mis heridas, todo meticulosamente compilado, como si alguien hubiera estado documentando cada momento de mi infierno, preparando evidencia para el día que pudiera usarla. No sé cómo consiguieron todo eso. No quiero saberlo, pero me di cuenta de algo. Estas personas, por más oscuras que fueran sus actividades, tenían un código, un sentido retorcido de justicia, y ese sentido los llevó a protegerme, a brindarme, a darme algo que el sistema legal casi nunca me habría dado: paz. Adriana fue sentenciada a 10 años de prisión, no por abuso. El sistema casi nunca toma en serio el abuso de una mujer a un hombre. Fue sentenciada por sus crímenes financieros, por sus conexiones ilegales, pero el resultado era el mismo. Yo estaba libre, verdaderamente libre. La última vez que supe de ella me escribió una carta desde prisión, una carta larga, llena de excusas y justificaciones. Decía que me amaba, que todo había sido mi culpa, que si yo había sido mejor esposo, nada de esto habría pasado. Leí esa carta una vez y la quemé, porque algunas voces no merecen espacio en tu cabeza. Algunas personas no merecen ni un segundo más de tu tiempo. Han pasado 2 años, desde aquella mañana en que subí al avión. 2 años desde que escapé. Y hoy, mirando hacia atrás, puedo decir algo que nunca creí posible. Estoy bien. No perfecto, no sin cicatrices, pero bien, completo, libre. La terapia me ayudó mucho, porque escapar físicamente es solo el primer paso. Lo difícil es escapar mentalmente. Dejar de escuchar esa voz que te dice que no vales nada, que mereces el maltrato, que nadie más te va a amar. Esa voz que el abusador planta en tu cabeza y que sigue creciendo incluso cuando ya no está. Recuperé mi relación con mi familia, con mis amigos. Les conté todo, sin vergüenza, sin miedo al juicio. Y lo que encontré fue amor, apoyo, comprensión. Porque resulta que la gente que realmente te ama no te juzga por haber sido víctima, te admira por haber sobrevivido. Volví a trabajar en mi campo, reconstruí mi vida profesional, incluso empecé a salir con alguien nuevo, alguien amable, paciente, alguien que entiende que el pasado deja marcas y que sanar toma tiempo. Y aunque todavía hay días difíciles, días donde las memorias vuelven, cada vez son menos, cada vez pesan menos. Lo más extraño de toda esta historia es la forma en que llegó la justicia, porque yo nunca busqué venganza, solo buscaba escapar, solo quería vivir. Pero el universo o el destino, o lo que sea que mueve las cosas, decidió que Adriana debía pagar. Y lo hizo de una forma que ningún abogado habría imaginado.
A veces pienso en esas personas, en la organización que me protegió, y me pregunto por qué. ¿Por qué les importó? ¿Por qué arriesgaron su contrato, su reputación, por alguien como yo? Y creo que la respuesta está en algo que ese hombre me dijo. Tenemos códigos, incluso en el mundo más oscuro, incluso entre la gente más peligrosa, hay líneas que no se cruzan, hay principios. Y el abuso, parece, es uno de esos límites. No justifico lo que hacen, no romantizo la violencia o las actividades ilegales, pero tampoco puedo negar que me salvaron, que hicieron lo que el sistema legal probablemente no habría hecho, que me dieron una oportunidad de vivir sin miedo. Hoy tengo una vida simple, tranquila, y esa tranquilidad es el mayor lujo, porque cuando has vivido en caos constante, cuando cada día era una batalla por sobrevivir, la paz se vuelve el tesoro más valioso. Ya no necesito cosas materiales, ya no busco grandes logros, solo quiero días sin miedo, noches sin pesadillas, y la libertad de ser yo mismo sin temer las consecuencias. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que el abuso no discrimina. No le importa si eres hombre o mujer, fuerte o débil, rico o pobre. El abuso es abuso. Y reconocerlo, admitirlo, escapar de él, eso no te hace débil, te hace humano, te hace valiente, te hace sobreviviente. Y a todos los que están atrapados ahora mismo, viviendo en silencio, cargando la vergüenza de algo que no es su culpa, les digo esto: hay salida. Siempre hay salida. No será fácil, no será rápido, pero es posible. Y del otro lado, aunque te esperen cicatrices y recuerdos difíciles, también te espera algo hermoso: tu vida, tu verdadera vida, la que mereces vivir. Esta historia no es solo sobre abuso o escape, es sobre algo más profundo. Es sobre la naturaleza humana en sus extremos, sobre cómo el dolor transforma a las personas, sobre cómo la justicia a veces llega de las formas más inesperadas, y sobre cómo incluso en los lugares más oscuros puede haber destellos de algo parecido a la moralidad. Crecí creyendo que el mundo era blanco y negro, buenos y malos, víctimas y victimarios, pero la vida real es más compleja. Hay personas que cometen actos terribles, pero que protegen a otros. Hay sistemas que deberían ayudar, pero que fallan. Y hay momentos donde la justicia llega de manos que nunca esperarías. Mi padre solía decir algo que no entendí hasta vivir esto. El mundo no es justo, pero el universo siempre cobra las deudas. Durante años pensé que era solo una frase bonita, algo para consolar a quien sufre injusticia. Pero ahora sé que hay verdad en eso. Quizás no de la forma religiosa o mística, sino de una forma práctica. Las personas que lastiman eventualmente encuentran a alguien que no tolera ese daño. Las mentiras eventualmente se topan con quien las expone. Y el abuso, tarde o temprano, se encuentra con su límite. Lo que le pasó a Adriana no fue karma, en el sentido espiritual, fue consecuencia. Fue el resultado natural de moverse en círculos peligrosos, de manipular a gente equivocada, de creer que podía controlar todo y a todos sin repercusiones. Y cuando esos círculos descubrieron su verdadera naturaleza, cuando vieron que había usado su poder para abusar de alguien vulnerable, decidieron que no lo tolerarían, no por bondad, sino por principio. Y eso me hace reflexionar sobre algo importante. Todos tenemos códigos, todos tenemos líneas que no cruzamos. Y esas líneas, esos principios, son lo único que nos mantiene humanos. No importa quiénes somos o qué hacemos. Cuando perdemos esos límites, cuando decidimos que todo vale, nos convertimos en algo peor que criminales.
nos convertimos en monstruos. A los hombres que sufren abuso les digo, su dolor es válido, su miedo es real, y su decisión de escapar es valiente. No dejen que la sociedad les diga lo contrario. No dejen que el estigma los silencie, porque el abuso no tiene género, y la valentía no está en aguantar, está en salir, en buscar ayuda, en reconstruirse. A las mujeres que abusan les digo, no se escuden detrás de su género, no usen el estereotipo de mujer débil para justificar violencia, porque el daño que causan es real, las cicatrices que dejan son profundas, y el universo de una forma u otra eventualmente cobra. Y a todos, víctimas y testigos, les digo, crean. Crean cuando alguien les cuenta que sufre. Crean cuando un hombre admite que su pareja lo lastima. Crean cuando alguien reúne el valor de compartir su verdad, porque ese acto de creer puede ser la diferencia entre vida y muerte, entre escape y resignación, entre esperanza y desesperación. La vida es impredecible, misteriosa, a veces cruel, pero también tiene una forma extraña de equilibrarse, de darle a cada uno lo que merece. No siempre cuando queremos, no siempre como esperamos, pero eventualmente la verdad sale. La justicia llega y los sobrevivientes encuentran paz. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete y acompáñame en la próxima.